Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Hoy arrancamos con este nuevo segmento donde vamos a hablar de los inicios de Paco Casal y cómo fue agarrando poder en el fútbol uruguayo. Y como referencia vamos a utilizar el libro de Yo Paco, escrito por Mario Bardanca, donde relata y desnuda todo el proceder de Paco para quedarse con este poder que hasta el día de hoy tiene dentro de nuestro fútbol. Y no me da vergüenza decirlo que leí el libro recientemente, no lo había leído antes por diferentes circunstancias, porque sé que muchos de ustedes lo han leído, otros que no. Si no lo hicieron, los invito a que lo hagan, que lo puedan conseguir y leerlo porque está muy interesante. ¿Y por qué digo que no me da vergüenza haberlo leído ahora? Porque sí me daría vergüenza que lo hubiese leído y no haber transmitido nada, no haber compartido nada del contenido. Porque ahí pasarían tres cosas. O no quiero desnudar nada de lo que hizo Paco Casal por una cuestión de complicidad, de que estoy de acuerdo con lo que hizo. O tengo miedo de hablar del contenido porque hay, en muchos aspectos hay contenido muy pesado. O tercero, lo leí y no entendí nada. Pero bueno, como entiendo que ninguna de esas tres cosas pasa, voy a transmitir de lo que entendí y poder compartirlo con ustedes sobre este libro de Yo Paco que está muy pero muy bueno. Vamos a arrancar, en ese sentido, vamos a arrancar con la década de los 90. La década de los 90 es un momento clave porque ahí deja el cargo el maestro Tavares y agarra la posta en la selección uruguaya Cubilla. ¿Y por qué digo que es clave esto? Porque ahí empieza a mostrar su hilacha Paco Casal del poder que tiene con los futbolistas. Porque obviamente que ahí es donde arranca el poder de Paco Casal, siendo contratista, no siendo futbolista. Cuando era futbolista, la visión que él tuvo, que obviamente el tema de la venta de jugadores era algo que le podía redituar más que ser un jugador de fútbol. Pero cuando empieza a hacer sus primeros traspasos, uno de ellos fue el de Juan Ramón Carrasco, con transferencias suculentas que le cambiaban la vida a los jugadores de fútbol, económicamente hablando. Obviamente que eso fue un atractivo para muchos jugadores de fútbol que se empezaron a acercar al contratista y ahí es donde empieza a tener influencia sobre los jugadores de fútbol Paco Casal. Y si cuando tenés vos influencia sobre la materia prima, sobre los jugadores que en definitiva son los que entran a la cancha, te ganan o pierden partidos, te ganan o pierden torneos, es fundamental. Bueno, ahí empieza toda esta idas y venidas con los jugadores, los contratos. En los 90, en pleno Mundial de Italia 90, ahí se empiezan a ver cosas que no estaban buenas, cosas que no estaban bien vistas, como por ejemplo Paco Casal metiéndose en la concentración de la selección uruguaya en pleno Mundial, donde llevaba camisetas y que por ejemplo Fonseca se probaba la camiseta del Cagliari. Obviamente que haciendo pases, haciendo traspasos, haciendo negocios dentro de la concentración de la selección uruguaya. Él se metía como perico por su casa porque la gran mayoría o muchos de los jugadores eran representados por él. Y obviamente que ahí empezaba a influir un poco también el rendimiento de los jugadores en cancha, porque estaban más pensando en los pesos que en la competencia y lo que podían dejar por la camiseta celeste en esa época. Ahí que había muchos disgustos, había mucha crítica por parte de la gente por ver este tipo de cosas. Y bueno, después que deja el puesto el maestro Tavares, viene Cubilla. Y viene un Cubilla que había sacado campeón recientemente a Olimpia en Paraguay de la Copa Libertadores. Obviamente que viene con credenciales a querer agarrar la selección uruguaya, pero antes de asumir la dirección técnica de la selección, que se la termina dando en definitiva el presidente de la AUF, flamante en ese momento, Hugo Batalla, él hace una declaración donde uno de los que hace la entrevista es Gavito y que dice hace un relato y una
frase donde después esos jugadores que son los repatriados y que le empiezan a hacer la vida imposible en la interna de la selección uruguaya, agarran esta entrevista como base para empezar a generar problemas internos. Pero vamos a pasar a leer, que esto sí lo sacamos del libro, pero esto creo que está, Barranca hace referencia a uno de esos reportajes que lo hizo Gabito en su momento, pero agarramos esta fracción del libro para leerlo, para entender un poco el contexto de lo que dijo Cubilla antes de agarrar la dirección técnica de la selección uruguaya en el año 1991. Este es uno de los fragmentos de la entrevista que le hicieron a Cubilla en su momento, que lo puso Mario Barranca en su libro. Y Cubilla en ese momento decía esto: ahora yo creo que hay jugadores que pueden ser imprescindibles, 1, 2, 3, en ciertos puestos que seguramente pueden faltar dentro del país. Hay jugadores que hay que traerlos. Pero hablando así, un poco a la apurada, digo que no es una cuestión de traer a un jugador y chau. Tiene que haber bases para traerlos y esas bases tienen que ser muy firmes. ¿Por qué? Porque yo no puedo traer a un jugador que cambia su mentalidad, que piensa que gana $20.000 por mes, que tiene las mejores ropas, tiene el mejor auto y viene para hacer creer que es bueno con sus compañeros. Les hace daño al decir que si no nos pagan $1.000 no vamos a jugar con la celeste, porque en el fútbol se gana mucha plata y hay que explotarlo y el jugador tiene que ganar. Eso es mentira, le está haciendo daño al tipo que está viviendo acá adentro. Ese no es buena persona. Como él está bien, es fácil parar y hacer huelga y enfrentamientos y cosas. Pero no hay que olvidarse que hay jugadores acá adentro para los que 500 es mucho y 1000 es muchísimo. Y que nunca han salido y que quieren salir y llegar y luchar por su existencia. Entonces a mí me dicen, los repatriados, yo digo, futbolistas que quieren estar con la celeste. Obviamente que Cubilla en ese momento lo que quería transmitir, y eso fue antes de agarrar la selección uruguaya, era que todo este tema de las contrataciones, de que Paco Casal apareciera en la concentración de la selección uruguaya, haciéndole probar la camiseta del Cagliari a Fonseca, todo eso distraía, obviamente, que ahí estaban para jugar y sudar la camiseta de la selección uruguaya. Pero de lo que menos se hablaba era de los partidos, sino que se hablaba de los pases y de los millones que iba a ganar uno y otro. Y hacía referencia a eso. Obviamente que arranca ya con una connotación pesada Cubilla, confrontando a Paco Casal. Paco Casal, que era dueño de la ficha de muchos de los jugadores importantes de ese momento de la selección uruguaya. Obviamente tenía poder e influencia sobre los jugadores. Y bueno, en ese entonces, cuando Cubilla asume en la selección uruguaya y la primera decisión es ir a la Copa América que se jugó en Chile y que no llama a ninguno de los jugadores extranjeros, juega con jugadores del medio local y eso obviamente ya cayó pesado y eso era una patada baja a Paco Casal, porque como él utilizaba la vidriera de la selección uruguaya para hacer cotizar a sus jugadores y seguir haciendo pases millonarios, no le gustaba, obviamente, y utilizaba a los jugadores como herramienta para empezar a hacerle la vida imposible a Cubilla. Esa Copa América queda eliminado Uruguay con un invicto que termina sacándolo por diferencia de goles, empató hasta con Brasil, le termina ganando a Colombia pero no alcanzó y por diferencia de goles termina quedando afuera. Obviamente ahí empezaron a caerle con todo, Fonseca sale a declarar que obviamente que si le iba mal en la Copa América después no nos iba a llamar a nosotros para ser los salvadores de la patria. Y ahí empezó esa tensión y ahí empezó esa puja de poder interna que había en la selección, donde Cubilla obviamente que se la empezó a ver fea porque en definitiva necesitaba jugadores del exterior por la experiencia, por la calidad y los mejores los tenía Paco Casal. Esa es la realidad. A medida que fue pasando el tiempo se fueron dando otros hechos y ahí empiezan a aparecer otros actores como por ejemplo Francescoli. Sí, el mismo Francescoli que después por los derechos de televisión aparece con el Tano Gutiérrez y con Paco Casal en plena asamblea
de clubes a decirle a los clubes que le debían lo que le debían a Paco Casal para que lo votaran y ahí empezar esa famosa jerga de 5 son más que 25 o de 50 son más que 82 millones. Bueno, ese mismo Francescoli que aparece en escena a leer una carta, que esa carta no me la hice, si en algún momento me la hago para leerla estaría bueno hacerlo, donde aparece esa carta que empieza a relatar un poco los malos momentos que ha vivido la selección uruguaya. Eso avalado con la Mutual, que eso va a ser un capítulo aparte, porque sí, porque el primer escalón de poder eran los jugadores, el segundo escalón era la Mutual, la gremial de jugadores que era la que confrontaba en cierto momento con la AUF. Bueno, acá obviamente tenía copada la parada y la tuvo durante muchos años Paco Casal teniendo el poder dentro de la Mutual. Y ahí no solo que empezó a utilizar los jugadores que estaban en el extranjero, Francescoli, Fonseca, también se sumaba Rubén Sosa, uno de mis ídolos, que lo dije el otro día en Fútbol y Barro, que cuando empecé a leer todo esto, que Rubén Sosa se prestara para todo esto, más allá de que le debiera muchas cosas a Paco Casal por haberle hecho los pases que le hizo y haberle cambiado la vida económicamente, pero haberse prestado para esto, para, en definitiva, perjudicar a la selección uruguaya, para mí no está bueno. No está bueno. Y sinceramente siempre fue mi ídolo Rubén Sosa y con esto se me cayó un poco el ídolo. Ojalá que en algún momento pueda intercambiar alguna conversación con Rubén Sosa y que me dé su punto de vista sobre este tema. Pero de hecho se sumó a todo este clan para hacerle la vida imposible a Cubilla y empezar a fogonearlo para que se fuera de la selección uruguaya. Como por ejemplo tener actitudes una vez que vuelven a la selección uruguaya en las eliminatorias para Estados Unidos 94. Vino Rubén Sosa, pero empezaron a hacerle el vacío a aquellos jugadores que Cubilla entendía que eran el puntal de la selección uruguaya. Y no les hablaban ni siquiera a sus propios compañeros. Y eso todo comandado por Paco Casal. Y esa fue un poco la interna y la realidad que fue viviendo Cubilla en ese momento. Obviamente que no podía hacer mucho si no tenía toda la materia prima a disposición. Si querés ganar algo tenés que tener todo a disposición. Ya nos cuesta mucho al fútbol uruguayo porque tampoco sobra calidad, pero los pocos jugadores que pueden ser referentes los tenés que tener a pleno para jugar por la selección uruguaya. Bueno, ahí aparece también obviamente Francescoli, Rubén Sosa y acá vamos a ver un poco en este video que lo hicieron en Del Sol, el profe Piñeirúa que hablaba ahí con un historiador con respecto al tema de Paco Casal y en esa década. Vamos a reaccionar un poco a eso, a ver qué es lo que decían en este fragmento que relataban un poco la historia a grandes rasgos de Paco Casal. Y se da todo ese conflicto además de cuando se va Tavares de la selección y aparece Cubilla, los jugadores de Paco que dicen, yo si está tu Cubilla no voy. Entonces todos dicen, esto se los dijo Paco, que no fueran. Y aparece todo ese conflicto de los italianos, que eran los jugadores que jugaban en el fútbol italiano, y los uruguayos. Tal vez de las peores épocas del fútbol uruguayo, ¿no? Fue horrible, una época terrible, porque además era un momento en el que Uruguay tenía muy buenos jugadores, había tenido una experiencia polémica en el Mundial de Italia, porque los uruguayos pensábamos siempre teníamos que ser campeones del mundo, pero bueno, quedamos eliminados. Y se cargó las tintas sobre Tavares, sobre Casal y los jugadores, y entonces apareció el rótulo los italianos, ¿no? Aquellos que eran jugadores que estaban, que no sé si todos estaban en Italia, pero no sé si Sosa no estaba en ese momento en España, bueno, no importa, pero el título era los italianos, y una campaña periodística muy fuerte de que jueguen los que tienen hambre. Entonces ahí se dio el conflicto, un conflicto que existía entre Cubilla y Casal, que si yo no me equivoco se había generado en River argentino y no acá. Mirá vos. Claro, porque Cubilla también había
dirigido. había jugado en River, yo no sé, como que el conflicto venía por ahí. Venía de Argentina. Venía de Argentina. Mirá, bueno, ese conflicto se resuelve. Perdón, Nico, Sí. Saño te comparte, que ahora seguramente Dale. lo compartamos, y comparte la carta de los italianos del año 92. Mirá El vos. texto. Mirá vos. Está súper interesante todo ese periodo del fútbol uruguayo. En ese momento, entonces, él logra volver a tener incidencia en la selección a partir de que echan a Cubilla, aparece Maneiro, y para la Copa América del 95 vuelven los jugadores representados por Paco Casal con la dirección técnica del Pichón Núñez. Ahí empiezan a correr rumores de que la incidencia de Paco Casal en la selección era más fuerte que la de ser simplemente el representante de los jugadores. Se empieza a decir que Paco armaba los equipos y hay todos esos rumores. Un detalle nada más que en realidad el conflicto se resuelve antes, cuando ya estando Cubilla los jugadores aceptan venir a la selección. Lo que pasa es que a Cubilla lo sacan Claro. y entonces ya casi que creo que es un solo partido de una Copa América que juega alguno y después ya viene Maneiro. Bien. Y bueno, con referencia a lo que dice el profe Piñerú ahí a lo último, de que Cubilla en el último tramo de la selección uruguaya fumó la pipa de la paz con los repatriados, con aquellos jugadores que eran representados por Paco Casal. Que no fue tan así, porque en realidad Hugo Batalla, que era el presidente de la AUF en ese momento, medio que le obligó a Cubilla a que hiciera una carta para bajar la pelota al piso y que los jugadores volvieran. Pero Cubilla en esa carta nunca se retractó de las palabras que dijo anteriormente, antes de asumir en la selección uruguaya. Y sí, terminan volviendo los jugadores, pero en la Copa América del 93, que se jugó en Ecuador, Uruguay avanza a los cuartos de finales y termina perdiendo con Colombia por penales. Y adivinen quién no se presentó a jugar. Francescoli, Rubén Sosa y el Pepe Herrera, representados por Paco Casal. O sea que las cosas obviamente no estaban bien. Es más, el Pecho Sánchez relata una situación que le pasó con Rubén Sosa, que apenas bajó del avión, tuvo una charla con él y habló lo más bien, pero al día siguiente mágicamente ya no le dirigió más la palabra. Es más, ni siquiera lo saludaba. Imagínense esa interna en una selección uruguaya donde estaba todo roto, donde estaba todo contaminado por la influencia de Paco Casal, que podían ganar ese grupo de jugadores. Y es básicamente es el relato de lo que ha pasado históricamente en la selección uruguaya cuando Paco Casal ha intervenido. Y es lo que pasó con Cubilla siendo director técnico y confrontando a Paco Casal. Un Paco Casal que en ese momento cada vez tenía más poder porque cada vez tenía más jugadores y cada vez se metía más en los organismos de poder, como por ejemplo la Mutual, que eso vamos a hacer un capítulo aparte. En definitiva, Cubilla quedó por el camino, lo terminaron cesando y obviamente que pagó carísimo confrontar el poder en ese momento con Paco Casal, pero también pagó carísimo la selección uruguaya. Es la triste realidad que ha vivido nuestro fútbol durante muchísimos años. Y bueno, podemos contar hasta ahí nomás de todos esos segmentos que se ha vivido en esa época de lo que es el libro de Yo Paco de Bardanca. Vuelvo a repetir, si no caemos en un tema de derechos de autor y que obviamente es más que válido. Por eso hago un relato por arriba, un relato que deja la esencia de lo que quiere transmitir Mario Bardanca en su libro. El poder de Paco Casal, cómo fue creciendo y sus primeros pasos, los jugadores, después la AUF, la Mutual, pero obviamente queda mucha tela para cortar, para contar y para poder analizar de lo que ha sido estos más de 30 años de Paco Casal en nuestro fútbol y la influencia que ha tenido y cómo ha perjudicado una y otra vez no solo a la selección de fútbol obviamente, sino también a los clubes en general en nuestro fútbol uruguayo. Déjenlo like, suscríbanse que es totalmente gratis y dejen un comentario a ver qué opinan ustedes, si leyeron el libro y qué tienen para agregar de todo lo que he dicho de ese proceso, de ese fragmento de la historia triste de nuestro fútbol uruguayo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.